No estaba en los mapas, pero existió. Un pueblo costero, cubierto de niebla casi todo el año. No era grande ni alegre, solo silencioso. Al principio, la niebla se quedaba fuera, pero con el tiempo parecía colarse también en las casas, en las paredes, en los pensamientos. Algunos decían que era el viento, otros que era el mar, pero todos coincidían en algo. Había un murmullo que no venía de ningún lugar, y de todos a la vez. Hubo alguien que decidió quedarse cuando todos empezaron a marcharse. Decía que no tenía miedo, que solo eran cuentos, pero las voces no se callaban cuando uno se quedaba solo. Una noche, al cerrar los ojos, escuchó su nombre. No era fuerte, ni claro, pero era suyo. Las ventanas ya no mostraban el exterior, solo reflejos, rostros que no estaban allí y un par de ojos que no recordaba haber. Dejó de temer la voz, porque no gritaba, solo susurraba lo que él ya no se atrevía a decirse a sí mismo. Empezó a preguntarse si todo eso era real, y si la niebla no hablaba, y si solo estaba escuchando, por fin, lo que había dentro. Cada noche, la misma frase, un susurro que apenas se oía, pero siempre decía lo mismo. Estás despierto. Los vecinos que se fueron no regresaron, pero en algunas noches se oían pasos en las calles vacías y risas que no eran suyas. Encontró un cuaderno bajo la cama. No lo recordaba, estaba escrito a mano, pero con frases que nunca habría escrito en voz alta. A veces veía sombras pasar, no dentro, afuera, justo en el borde donde la niebla tocaba la ventana. El mar siempre estuvo ahí, pero había días en que su sonido era distinto, más lento, como si alguien respirara desde muy lejos. Un día, pedida, con una voz que decía, no me olvides, pero no sabía a quién. Había un cajón que nunca se atrevía a abrir, no porque tuviera miedo, sino porque sabía exactamente lo que había dentro. Dentro estaba la carta. La había escrito hacía años. Nunca la envió. No sabía si porque no tenía a quién o porque no quería saber si aún estaba ahí. La voz lo llamó por un nombre que no usaba desde hacía mucho. Un nombre que solo decía ella y que ya no se atrevía a pronunciar. Todos se fueron cuando cerró la última tienda. Él se quedó. Dijo que era por las vistas, pero en el fondo era porque aún la esperaba. Cada tarde se sentaba en el mismo banco, siempre al borde del muelle, como si alguien más fuera a aparecer,
desde dentro de la niebla. El anillo oxidado que no lo llevaba puesto. El mar seguía allí, pero había días en que no reflejaba nada, como si el mundo se hubiera apagado y solo quedaran las cosas por dentro. En la cocina había 2 tazas. Siempre usaba la misma. La otra nunca la tocaba, porque era de ella, porque aún lo era. La niebla ya no susurraba desde fuera, ahora hablaba desde dentro, desde ese rincón al que no quería mirar. Una mañana hizo la maleta, guardó poco, se sentó frente a la puerta y no se movió en todo el día. Esa noche la voz cambió. No dijo su nombre, dijo: ya puedes irte. Pero él no supo si quería. Bajó a la playa. No había huellas, pero el aire tenía ese olor que solo tienen las despedidas. Encontró un pañuelo entre las rocas. Estaba húmedo, no por el mar, sino por lo que aún no se había secado del todo dentro de él. Al volver a casa, abrió un nuevo cuaderno. No buscamos respuestas, solo sentir que no estamos solos.